Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con un tema nuevo. Esta parte es la parte de física. El tema lo tenéis en el libro, en el tema 4, página 92. El tema es el tema de fuerzas y movimientos. Bien, ¿qué es la fuerza? Este es el apartado 1.1. En el libro tenéis una definición en un cuadro verde, en la página 94. Ese cuadro verde también se puede leer de la siguiente forma. Una fuerza es todo aquello que puede producir deformaciones o cambios en el estado de movimiento. Y ahora vamos a analizar poquito a poco esa frase. Pero antes, deciros que una fuerza habitualmente se representa mediante una flecha. Una flecha será la forma en la que nosotros tendremos para representar una fuerza. Bien, una fuerza, desde el punto de vista físico, es una magnitud. Por tanto, como ya sabéis, es algo que se puede medir. ¿Y con qué se mide la fuerza? Pues se mide con un aparato parecido a este que está aquí, que se llama dinamómetro. Me ha salido un poquito para allá. Vamos a ponerlo bien. Se llama dinamómetro. Bien. Y ya sabemos que se mide con un dinamómetro, por eso es una magnitud, y nos falta una unidad. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? Pues la unidad de fuerza en el sistema internacional, ya la sabéis muchos, es el Newton. Y se representa con la letra N. Bien, pues ya sabemos lo que es una fuerza. Es todo aquello que puede producir deformaciones o cambios en el estado de movimiento. Sabemos que se representa mediante una flecha, no tiene por qué ser tan bonita como esa. Es una magnitud física, se mide con los dinamómetros y en el sistema internacional su unidad es el Newton. Bien, el problema del lenguaje. Bueno, pues la palabra fuerza se suele usar mucho en el lenguaje ordinario. Se dice, esa persona tiene mucha fuerza, ese coche tiene mucha fuerza, esa máquina tiene mucha fuerza. Bien, pero el concepto físico de fuerza no es este. Bien, en física se puede tener, por ejemplo, masa. La masa sí se puede tener. También se puede tener temperatura. La temperatura también se puede tener. Pero la masa, la fuerza no se tiene. La fuerza no se tiene. Es decir, los sistemas físicos no tienen fuerza. ¿Y entonces qué es lo que tienen? Pues fuerza no. Tienen, como digo, masa, temperatura. Bien, y entonces, ¿qué pasa con la fuerza si no se tiene? Pues la fuerza, lo que ocurre con la fuerza es que se ejerce. Es decir, podemos hacer fuerza contra algo. Podemos tener, por ejemplo, un bloque
y hacerle una fuerza. Vamos a representarlo así. Pero el bloque no tiene fuerza, ni siquiera nosotros cuando hacemos esa fuerza. La fuerza la hacemos, la ejercemos, no la tenemos. Bien, una vez que está eso claro, vamos a ver, analizar la frase aquella, recordáis, que decía que las fuerzas eran aquellos que podían producir deformaciones o cambios en el estado de movimiento. Vamos a analizar esa frase. Bien, para empezar, para saber lo que es una deformación, pues tampoco hay que ir mucho más allá, ¿vale? Esto es una deformación. Cuando se aplica una fuerza, pues sobre un objeto, este objeto pues cambia de forma. Y esa deformación, o no, digo porque hay objetos que son indeformables. Esa deformación puede ser permanente o puede ser reversible, es decir, que vuelva a recuperar esa forma. Vale. En la página 94 del libro tenéis unos dibujos, unas ilustraciones, donde se explica cómo se comporta la materia ante estas fuerzas. Es decir, fuerzas, tenéis por ahí materiales rígidos, materiales elásticos y materiales plásticos. En vuestro cuaderno tenéis que hacer un pequeño resumito de lo que es cada tipo de material. Página, como digo, 94. Sobre deformaciones, fácil porque es bastante intuitivo. Quizá lo más complicado sea lo siguiente, que era capaz de hacer la fuerza, que era cambiar el estado de movimiento. Bien. ¿Qué significa cambiar el estado de movimiento? Pues, por ejemplo, esto que está aquí. Es decir, cuando algo se está moviendo y, por ejemplo, frena, o lo contrario, que sería acelera, es decir, su velocidad cambia, se dice que se ha producido un cambio de movimiento. Por tanto, si el coche siempre va en línea recta, siempre va en línea recta, si el coche no frena o no acelera, en este caso no hay cambio de movimiento. En este caso no habría cambio de movimiento. Sí habría cambio de movimiento cuando frena o acelera. Aquí sí hay cambio de movimiento. Vale, esto puede ser más sencillo. Hay algo más complicado, un poquito, no mucho. Es lo siguiente, fijaos, esa moto está girando, no va recto, no va recto, sino que está girando. Vale, pues girar también se considera un cambio de movimiento. Sí hay cambio de estado de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace una fuerza? Pues una de dos en cuanto al estado de movimiento. Una fuerza, una de dos. O frena o acelera o hace que gire. Acelerar, frenar o girar son cambios de movimiento. Entonces, si yo voy en línea recta
Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Una fuerza lo que hace es que acelere. Puede acelerar, puede frenar o puede hacer girar. Una fuerza puede acelerar, puede frenar o puede hacer girar. Y todas estas tres cosas son cambios en el estado de movimiento. Pero, ¿y si yo voy recto, no freno y no acelero? Vale, pues en ese caso es que no hay fuerza. Si yo voy recto, no freno y no acelero, es que no hay fuerza. Porque si hubiera fuerza, pues se produciría un cambio en el estado de movimiento. Podéis ver el vídeo las veces que queráis y haremos una tutoría para solucionar dudas.